Buenos días, señores. El día de hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a implementar unos interruptores como el que tengo yo aquí para tu sistema de elevalunas de tu coche. Imaginemos que por alguna razón se te dañó el sistema y no puedes elevar o subir la ventana de tu coche y no consigues la pieza. Pues en este video vamos a ver qué podemos hacer con este interruptor, que en nuestro caso el que vamos a utilizar es este. Se llama interruptor de 2 polos, 2 tiros, cola de rata. Tengo otro, pero es nada más a manera de ejemplo de cómo trabajan. Más adelante vamos a ver a detalle cómo trabajan cada uno de estos interruptores. Hay muchos tipos de interruptores: 2 polos, 2 tiros, 1 polo, 2 tiros, 1 polo, 1 tiro, etc. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de ellos y cómo se deben de conectar. Por lo pronto, vamos a utilizar nosotros nuestro interruptor. Vamos a necesitar un multímetro como este o un multímetro cualesquiera. Vamos a necesitar algunos cablecitos y unos desarmadores. Bueno, primero miren, para la cuestión del multímetro rápidamente les explicaré. El multímetro puede medir voltaje de corriente directa. En el lado izquierdo dice dB. Significa voltaje de corriente directa. Pueden ver ustedes la escala que va desde 200 milivolts hasta 1000 volts. El selector, cuando nosotros queramos medir algún voltaje, dependiendo si conocemos 12 volts, le tendremos que poner el selector en 20. Y cuando nosotros medamos, pues nos aparecerá en la pantalla 12 volts. Si quisiéramos medir 200 volts, necesitamos subir la escala, porque si la dejamos en 20 podemos dañar el multímetro. Del lado derecho está ACB, quiere decir voltaje de corriente alterna. Eso es para medir voltajes, pues generalmente, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Utiliza voltaje de corriente alterna. De nueva cuenta, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de los voltajes, cómo se producen y cómo se deben de medir. También se puede medir corriente. No es lo mismo medir un voltaje que un amperaje. Entonces también con este podemos medir el amperaje, que es la cantidad de corriente que va o la potencia que lleva la corriente por el cable. Más adelante lo explicaremos a más detalle, ¿verdad? El multímetro tiene más escalas, ¿verdad? Pero ahorita no las vamos a ver. Ahorita nomás nos interesa la escala de voltaje de corriente directa, porque en el coche tenemos una batería que produce voltaje de corriente directa. En este caso la batería produce 12 volts. La escala que vamos a utilizar es la de 20. Pero les digo, más adelante vamos a explicar las diferencias de voltajes, cómo se producen, cómo se deben de medir, cómo se debe de medir la corriente también, con más detalle. Por lo pronto ahorita nada más mostraremos a grosso modo el voltaje de corriente directa y cómo funciona. Ahora, volviendo a los interruptores, todos los interruptores que ustedes le vean esta patita hacia arriba se llaman interruptores, o son conocidos como interruptores cola de rata. En el caso de este interruptor, ese solamente tiene 2 posiciones, arriba y abajo. Si se fijan, ahí dice on y off, prendido y apagado. Ese interruptor solamente tiene, o lo pones para el lado de prendido o apagado, y corta y cierra la línea donde se le conecte. La línea se conecta de un lado y otra línea se conecta del lado superior, y dependiendo de la posición del interruptor está cerrado o abierto. En electricidad se conoce, y en electrónica, como un contacto seco. Contacto seco quiere decir que nada más abre y cierra 2 laminitas, y ya lo que tú le pongas es lo que pasará o dejará de pasar. Ahora vamos a ver el que nos interesa. Este es un interruptor cola de rata, pero este es de 2 polos, 2 tiros. Este es de 1 polo, 1 tiro, así se llama, 1 polo, 1 tiro. Este es de 2 polos, 2 tiros. ¿Cuál es la diferencia de este a este? Pues la diferencia es que este tiene 3 posiciones: al centro, arriba y abajo.
Tiene 3 posiciones. Lo dejo en la posición del centro. En la posición del centro, el interruptor está abierto para ambos lados. Ahí no está actuando nada. Por la parte de abajo, si ustedes se fijan, tiene 6 conectores, 6 tornillitos. En la parte de arriba, en la parte del centro, pues es neutro. Ahí es donde conectamos el cable. Cuando yo coloco el interruptor hacia arriba, estoy cerrando el contacto del centro arriba. Pero si se fija, es un contacto doble. Los 2 del centro cierran con los 2 de arriba, independientes, no se cierran parejos, son independientes cada uno de los tornillitos. Si coloco el interruptor en la parte de abajo, cerramos ahora el contacto del centro a la parte de abajo. Independientes los 2. ¿Por qué les digo que es independiente? Porque eso es muy importante en nuestro caso. Ahora les voy a explicar ahorita cómo funciona el motor que sube la ventana de su coche. El motor que sube la ventana de su coche tiene 2 cablecitos. De nuevo, más adelante les voy a mostrar el motorcito con sus cablecitos. Tiene 2 cablecitos. Esos 2 cablecitos llevan el voltaje. Es un motorcito de 12 volts que se alimenta con la batería del coche. Cuando yo conecto los 2 cablecitos en una posición, el motor sube o baja dependiendo de la posición. Si invierto la posición de los cables, el motor hace lo contrario a lo que hacían en el otro sentido. Vaya, que el motor sube o baja cambiando yo la posición de los cables en el motor. Ahora ustedes se preguntan, ¿y cómo vamos a cambiar la posición de los cables con este interruptor? Pues muy sencillo. Vamos a conectar los cables de las esquinas en cruz. Conectamos los cables de las esquinas en cruz y en el centro vamos a conectar los 2 voltajes, el voltaje de la batería, el positivo y el negativo. Entonces, cuando yo mueva el interruptor hacia arriba, la salida del voltaje que le voy a meter es la posición de la de arriba, de los 2 cables de arriba. Pero cuando yo mueva el interruptor hacia abajo, como están en cruz, están invertidos, ahora el voltaje se va a invertir a la salida en el centro. De esa manera es como si nosotros manualmente cambiáramos los cables de una posición a la otra invertidos. Eso es lo que hace este interruptor. De tal manera que cuando nosotros lo pongamos en una posición, el vidrio o la ventana subirá. Y cuando la cambiemos de posición, la ventana bajará. En el centro, la ventana ya no se va a mover para ningún lado. Es muy importante. Porque si no, pues siempre vamos a tener subiendo o siempre vamos a tener bajando. No, debe de quedar al centro para que la ventana no se suba ni se baje, quede en la posición que la dejaste. De esa manera, a grosso modo es como trabajan. De nuevo les vuelvo a decir, vamos a hacer la conexión en vivo en el motor y van a ver ustedes el funcionamiento directamente. Ahorita nada más es una explicación a grosso modo. Pues aquí están los cables que vamos a utilizar y algunos desarmadorcitos. Ahora les voy a decir, pues lo más laborioso de lo que vamos a hacer va a ser el quitar la cubierta del coche, de la puerta de su coche, porque para poder acceder al motorcito de corriente directa que trae la ventana, el sistema elevalunas, vamos a necesitar quitar la cubierta. No se asusten, no es muy difícil, serán algunos 5 o 6 tornillos que ahorita también lo vamos a ver, y una vez que retirados esos tornillos trae algunos seguritos de plástico que dándole unos pequeños jalones se destraban
y quitamos la cubierta y tenemos acceso al motor. Una vez que tengamos acceso al motor, pues hacemos nuestras conexiones. Ya les vuelvo a repetir, dependiendo de ustedes, si quieren adaptarlas, pues ya para siempre o las quieren adaptar y dejarlos así, pues ya es cuestión de ustedes. Pero pues yo les recomiendo que compren las piezas que deben de ser. Esto es nada más, pues en el caso de que muchas veces se nos daña el sistema y se nos queda la ventana abajo y nos dicen en la refaccionaria, pues tu pieza llega en 15 días o en una semana, o no la consiguen por lo pronto, y para no andar con el coche con la ventana abajo, o que la puedan subir y bajar como ustedes quieran, provisionalmente, pues conectan este interruptor. Bueno, amigos, ahorita vamos a ver ya en el coche cómo vamos a hacer las conexiones para que ustedes lo tengan más claro. Por lo pronto les digo, utilizar un multímetro, un interruptor, 2 polos, 2 tiros. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque tiene 6 patitas abajo y arriba tiene 3 posiciones, el centro, arriba y abajo. Así es como lo van a reconocer. Sus cables, algunos desarmadorcitos, algunas pinzas, ahorita ya no las tengo aquí, pero las vamos a necesitar. Y pues adelante. Ok, ahorita nos vamos al coche y vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Continuando con la implementación del interruptor de 2 polos, 2 tiros para el elevalunas del coche, vamos a hacer una prueba en casa. Vamos a simular la batería del carro con una fuente de poder, en este caso de 9 volts. En vez del motor del elevalunas vamos a poner un multímetro para ver cómo se invierte el voltaje cuando cambiamos el interruptor. Aquí está el interruptor y vamos a ver cómo están sus conexiones. Como pueden ver, las dos terminales de las esquinas están en cruz. De las 6 terminales están en cruz las esquinas con un puente. Y las terminales de abajo van conectadas a la fuente de poder, que en este caso en el carro serían a la batería. Y las terminales de arriba estarían conectadas a nuestro multímetro, que en el carro serían el motorcito del elevalunas. Vean que ahorita el interruptor está al centro. Lo voy a mover hacia la parte de arriba. Y vean que en el multímetro ahora tenemos los 10 volts de la fuente de poder positivos. Voy a mover el interruptor ahora hacia abajo. Vean que ahora se invirtió a menos 9 volts o menos 10 volts. Esto es porque acuérdense que en el motor del elevalunas ocupamos que se invierta el voltaje. Para un lado va a subir y cuando se invierte bajará. De esta forma nos hemos dado cuenta que nuestro interruptor efectivamente invierte en la polaridad del voltaje, lo que haría que el motor subiera y bajara. Voy a poner el interruptor al centro. Y en el centro nos da 0 volts de salida, lo que significa que el motor quedaría parado. Con esto hemos comprobado que el interruptor funciona para nuestro elevalunas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el coche.